Buen día, mi nombre es Natalie García, soy estudiante de psicología y vamos a realizar la intervención acerca de la migración en Colombia. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es su impresión general acerca de las personas migrantes que viven en su comunidad? La impresión general que tengo con la mayoría son de origen venezolano, viven acá cerca a donde estamos nosotros. Pues en general digamos que no tengo ningún prejuicio con ellos. Veo que hay gente que trabaja mucho, le toca muy duro, pues a veces yo salgo y trabajan mucho, trabajan en sus visitaxis y en general hasta el momento no he tenido ningún problema con ninguno de ellos. Y ellos tampoco han tenido como actitud agresiva hacia uno. Me parece gente que trabaja mucho. Listo. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en su comunidad? Los desafíos, pensaría yo que cómo conseguir el diario, ¿no? El sustento diario, como para poder comer, pagar una arriendo. No tienen las garantías que tenemos nosotros. Aparte, supongo que debe ser gente que no tiene papeles y les toca trabajar en lo que les salga, me parece a mí. ¿En qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado la vida de su comunidad? Pero no sé, en cuanto a cosas malas o ¿Positivas o negativas? de pronto la percepción que tiene la gente que vive cerca en el conjunto es como inseguridad, piensan que les van a hacer algo. Pero como digo, es gente que trabaja mucho, no sé, es como un prejuicio de la gente que tenemos o que tiene la gente que piensan que porque son migrantes venezolanos todos van a ser, no sé, males por ahí con la gente. ¿Qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad? Ellos prestan un servicio de visitaxi para la gente que vive acá y que sale a sus trabajos por las mañanas. Me parece que pues, es bueno porque hay gente que le sirve, ¿no? Pagan 2.000 pesos y los llevan hasta el portal y hasta la avenida, hasta la calle 80 para que la gente se vaya a sus trabajos. Me parece bueno, es lo que han hecho ellos. Y la última es, ¿cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad? Pues igual como todo, ¿no? Hay gente que les cae bien, hay gente que les cae mal. Pero la mayoría, es que es un barrio completamente, la mayoría son migrantes venezolanos y pues, a veces hacen sus comentarios despectivos, como la pequeña Venezuela es que eso depende de la gente, ¿no? Hay gente que le da igual, hay gente que se preocupa, hay gente que, no sé, es que eso va como cada uno, como la perspectiva que uno tenga, como lo tome igual. En mi caso, no me afecta para nada. Listo, gracias. La primera pregunta es, ¿cuál es su impresión general acerca de las personas migrantes que viven en su comunidad? Vale, mi impresión general es que principalmente los veo en situaciones bastante informales, tanto a nivel empleo como en otras situaciones. Se pueden ver pidiendo cosas en medios de transporte o en la calle o también brindando cierto tipo de servicios y productos, no de manera muy oficial, por decirlo así, como en carretillas en la calle o otro tipo de formas de ventas. Mi impresión, se ve mucha informabilidad, mucho indigente, demasiado negocio informal, que es el que más nos aqueja porque no hay una estabilidad económica para ellos y se dedican más que todo al negocio informal. Bueno, la siguiente es, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en su comunidad? Bueno, pues también basado en lo anterior dicho,
el tema de la informalidad en cuanto a conseguir un trabajo un poco más constante o oficial de cierta forma con un contrato. Entonces pues estas personas no tienen una forma de tener un sueldo, un ingreso fijo que les permita a sí mismo tener otras comodidades de forma fija, como un techo, como un alimento incluso, y también de cierta forma por lo que se ve la discriminación o por lo que han causado otros migrantes que vienen a hacer cosas no positivas. También se ha visto que muchas personas al tener el miedo los evitan o no les brindan esas oportunidades que ellos necesitan, tanto de encontrar un arriendo o encontrar un trabajo. También lo que se ve mucho es la cuestión del seguro social, casi no están bien atendidos. Desgraciadamente hay unos pocos, que no son todos, que vienen a hacer maldades, entonces la gente por eso los discriminan, de todas maneras los están rechazando y no pueden conseguir un trabajo muy estable, entonces esa es la inestabilidad del migrante. Listo. ¿En qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado la vida de su comunidad? Bueno, tanto para los migrantes que tienen aportes positivos como para los negativos se han visto diferentes aspectos de impacto. En la parte negativa pues se ha visto en la inseguridad, que ha aumentado, que no solo en la cantidad o en la probabilidad de que ocurra algún tipo de robo, puede pasar en situaciones o en lugares en las que antes uno podía caminar o estar con cierta tranquilidad. Eso se ha perdido un poco. Y en cuanto a lo positivo, sí se ha visto que pues, de cierta forma se ha ampliado lo que es la visión de nuestra parte hacia el extranjero, como a conocer diferentes culturas, diferentes temas de gastronomía y demás, de lo que también se ha aprendido un poco y se ha conocido. También se ha visto que hay más movimiento económico, de una u otra forma ellos mueven mucha economía, así sea para bienestar de nosotros o de ellos mismos, porque también hay mucho flujo de divisas, porque están enviando mucho dinero para los países de ellos, a familiares de ellos que inclusive pueden estar más mal que ellos aquí, entonces también influye mucho eso. Sí se ha visto a veces se ve buena economía, pero también se restringen muchas cosas. ¿Qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad? Bueno, actualmente lo que se ha podido evidenciar es que de cierta forma los aportes es siempre una persona que viene desde el extranjero, si viene con la posibilidad económica de hacer algún tipo de compra, gasto o inversión, va a ser beneficioso, va a ser positivo para los ingresos del país. También el movimiento que genera al traer su propia oferta en cuanto a productos y servicios, el generar más movimiento, el generar la posibilidad de que otras personas quieran adquirir estas cosas nuevas que ofrecen, también ha permitido que haya más diversidad y más gusto y más opciones en cuanto a querer acceder y comprar y tener esa variedad de acceso para gastos. También que hay unos, no todos, que vienen con buena situación económica, invierten, y desgraciadamente hay otros que no, que más bien vienen a hacer daño como para lograr conseguir algo, y eso es lo que más se ha visto que afecta en los barrios, la inseguridad, porque hay unos que no tienen los modos o no tienen la economía de hacer algo, entonces se dedican a hacer el mal. Listo, y la última es ¿cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad? Bueno, lastimosamente sí, la mayoría principalmente actualmente se ve una percepción negativa, teniendo en cuenta que es difícil poder ver a una persona migrante cuando hace el bien, porque es algo que pasa un poco desapercibido, como que no se valora esas cosas positivas que está aportando, porque pues, pasa como una persona normal que hace sus compras, que vive su vida y nadie se da cuenta de lo que está haciendo. Sin embargo, cuando es algo negativo sí está generando un mayor impacto y por eso es lo que más se percibe. Personas que
que roban, personas que están atracando, que están lastimando a otras personas, que toman algún servicio como un arriendo, como una compra y no lo pagan, dejan de hacerlo. Entonces es la forma en la que las personas más se enteran de lo que está pasando con los que están llegando, migrando. Entonces la mayoría de las percepciones siempre van a ser negativas. Sí, también existe mucho en el entorno de la discriminación, gente que de todas maneras la xenofobia todavía existe, desgraciadamente, así como se dice que hay unos que hacen el bien, pues el que hace el bien poco se nota, pero desgraciadamente el que hace el mal es el que más tiene, como que más lo influyen, lo difunden, lo dan a conocer a todo el mundo, mientras que hay personas que han llegado, han aportado muchas cosas buenas y eso casi no se ve, lo que más se ve es lo negativo. Listo, gracias. Gracias. A usted, muy amable.